Hola, buenas. Mi nombre es Ricardo González Cañamar, del Laboratorio de Electrónica Digital 1. Hoy voy a hablar de la práctica número 1, la cual es denominada Introducción al Laboratorio. Mi compañero de equipo es Gabriel Villarreal Herrejón, de esta matrícula. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la práctica número 1 del Laboratorio de Electrónica Digital, la cual se llama Introducción al Laboratorio. En esta abarcaremos varios temas, por ejemplo, una pequeña práctica en la que se implementará pues, la tablilla de conexiones de los siguientes circuitos, alimentados con 5 volts, y mida voltaje en terminales del resistor de 3 volts, cuando le esté encendido. Aquí ocuparemos un dip switch, un botón de retención normalmente abierto, y dos interruptores haciendo una configuración que quede de modo de AND y otra que quede en modo OR. En este se utilizaron 5 push button, 4 LEDs y 4 resistencias de 330 ohmios, y aparte del dip switch. El diagrama eléctrico es el siguiente. Aquí, por ejemplo, aquí podemos ver los 4 diodos con el dip switch conectado en serie con el diodo número 1, justo con la resistencia de 330 ohmios. Y si vemos, están todos en paralelo, con el diodo 2, con el diodo 3. Esto lo vamos a checar más adelante por qué va a funcionar. Aquí tenemos el diagrama. Aquí tenemos la tabla de combinaciones del circuito. Aquí vemos que está el A y B. Tenemos el diagrama eléctrico y tenemos la tabla de combinaciones que, como podemos ver, 0, 0 da 0, 0, 1 da 0, 1, 0 da 0 y 1, 1 da 1. ¿Por qué? Porque aquí vemos que todo lo que esté involucrado el 0, pues da como resultado 0. Por eso, en esta da 1. Acá podemos ver lo contrario, ¿no? Pues 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. En ese otro tipo. Acá ya cuando queda nomás haya 1, da el 1. Bueno, esta práctica es corta. Aquí vamos a contestar el cuestionario. ¿Cómo identificamos los terminales del ánodo y cátodo de un LED? El ánodo y cátodo de un LED son las terminales de LED que se identifican porque el cátodo es la que es un poco más ancha y el ánodo es la que es un poco más delgada. Por ejemplo, cuando vemos un diodo LED, pues la patita la que está más ancha pues es la del cátodo. ¿De qué depende la intensidad luminosa de un LED? Depende de la resistencia que contiene dentro del diodo. Hay diferentes tipos de LEDs que contienen diferentes tipos de resistencias o voltajes y uno prenderá más que otro, dependiendo del color. Eso ya quedará investigado cada quien. ¿A qué rango de voltaje se considera uno lógico en los dispositivos digitales binarios comunes en encendido? Y por el contrario, un voltaje se considera un cero lógico en apagado. ¿Cuál es la ecuación para determinar la corriente que pasa a través de un LED? La corriente es igual a voltaje sobre resistencia, como vemos en la LDO que se ve en circuitos eléctricos. Bueno, aquí la aplicamos a la vida real. ¿Qué pasaría si un LED se conecta directo a una fuente de voltaje sin resistencia? Se quemaría. ¿Por qué se quemaría? Porque el LED resiste muy poco voltaje. Convencionalmente se ocupa unos 2-3 volts, pero si la ponemos directamente a una fuente de voltaje sin resistencia, pues se quemaría porque no aguanta. No aguanta tanto voltaje. ¿Y cuál es el voltaje en terminales de resistencia de 330 ohmios cuando la pantalla LED está encendido? En 2.47 volts sin los cálculos necesarios. ¿Cuáles son los propósitos de resistencia de 330 ohms en los circuitos? No permitir el paso de la corriente. Conclusiones. En esta práctica se presentó el principio básico de electrónica digital que se basa en un sistema binario que es apagado y encendido. Esta es la práctica más, por así decirlo, más básica que puede haber en la electrónica digital con la implementación de LEDs en un sistema 1.0. Bueno, más adelante vamos a ver cómo por ejemplo, cómo vamos a implementar esto en posteriores prácticas y utilizando compuertas lógicas y otros tipos de componentes electrónicos que vamos a ver más adelante. Por el momento sería todo el día de hoy. Muchas gracias.